El 4 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Salud Sexual con el lema Hablemos del Placer. Y para ello invitamos a la doctora Andrea Estragó Franco, que es traumatóloga, médica integral y que también está en formación en sexualidad clínica. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Constanza, gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Bueno, contame, en principio, ¿qué es la salud sexual? ¿Se puede hablar de salud sexual y qué implica hablar de salud sexual? Sí, bueno, la salud sexual está dentro de lo que es salud en general, que dice la Organización Mundial de la Salud. Está incluido dentro, no solamente como evitar la enfermedad, sino en promover el bienestar, en promover la salud física, psicológica, emocional. Entonces, en el 2010, la Organización Mundial para la Salud Sexual declaró que es el Día de la Salud Sexual en conmemoración a los 25 años en que incluyeron los derechos sexuales como derechos humanos. Claro, bueno, ¿cómo podemos abordar justamente desde esta óptica, desde la óptica del derecho a la sexualidad? Claro, bueno, los derechos sexuales, entre otros, es el derecho a la privacidad, es el derecho al placer, es el derecho a la autodeterminación, el derecho a la inclusión, el derecho a tener información científica, el derecho a una educación sexual integral, el derecho a poder asociarse libremente sexual y emocionalmente. Entonces, como está, tiene también los mismos ítems que los derechos humanos en cuanto a libertad, autodeterminación, a la no discriminación, a evitar la coerción, la violencia. Se ha, en los congresos de salud sexual que realiza la Asociación Mundial, una vez al año hizo la declaración de que los derechos sexuales también están incluidos dentro de los derechos humanos. Ajá, muy interesante, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo tiene que empezar la educación sexual? Y la educación sexual tiene que comenzar cuando el niño o la niña pregunta, desde siempre, con el ejemplo, con la palabra, sacando, sí, el componente erótico en la información cuando son infantes, y siempre esa información tiene que ser clara, tiene que ser realista y tiene que ser de acuerdo a lo que pregunta. No ¿sí? más de lo que pregunta. No más de lo que pregunta. Y es respetando, por supuesto, a ese niño, a esa niña, y dándole con palabras reales, ¿sí? Puede ser con juegos también. Tienen que ser de la familia, tienen que ser de la escuela. Es decir, que también tenemos que aprender a educar. Además de educarnos, tenemos que aprender a educar. Tenemos que aprender a educarnos y mucho. Yo creo que más allá de tener la mente abierta, tenemos que tener ese deseo de curiosidad, ese deseo de aprendizaje y aprender a transmitir esos conocimientos, que sean certeros, que sean con fundamento, respetando la cultura, respetando los valores tanto de la sociedad, de la comunidad, de la familia, pero dentro del contexto de los derechos. Claro. O sea, respetando la autodeterminación, respetando la libertad, respetando cuál es el deseo de expresarse sexualmente. ¿Y qué es el placer? ¿Qué se entiende por placer sexual? El placer sexual, como definición, podemos decir que es el sentimiento satisfactorio físico y psicológico que surge a raíz de las prácticas eróticas o de experiencias eróticas, pero que incluye también todo lo que es emociones, pensamientos, sentimientos, fantasías, sueños. Claro, es decir que bueno, acá más o menos ahí viene la respuesta de algo que te quería preguntar, Sí. que tiene que ver con la genitalidad y la sexualidad. A veces circunscribimos la sexualidad, la genitalidad y quizás, o no quizás,
es mucho más amplio, ¿no? Exactamente. Siempre dijimos, o sea, culturalmente y en épocas pasadas como que decían sexualidad y genitalidad como sinónimos. Y realmente no es. La genitalidad forma parte de la sexualidad, sí. La genitalidad abarca lo que ya la misma palabra lo dice, los genitales internos, externos, y que están relacionados también con la reproducción, no solamente con el acto sexual. Y la sexualidad sí ya abarca el acto sexual físico, pero abarca lo que son las emociones, abarca lo que son los sentimientos, las fantasías, los sueños, pero también abarca toda la historia personal de esa persona, la cultura, la sociedad, la situación económica, todo el contexto psicobiológico, social y cultural de esa persona. Por eso se mira con una mirada integral justamente, ¿no? No como una parte, sino, digamos, en relación con el todo. Exacto. Para que una persona pueda tener placer sexual, tiene que ser también una persona educada sexualmente y educada desde el punto de vista positivo. O sea, no solamente tener una educación sexual para evitar infecciones de transmisión sexual o para evitar algún embarazo no deseado o para evitar un abuso o una violencia sexual, que por supuesto que es súper importante, pero también educar en la parte positiva, en que es algo bueno, en que puede producir el placer mismo, porque si uno pregunta a la mayoría de las personas por qué tienen relaciones sexuales, una de las motivaciones más contundentes que más responden es porque me genera placer. Claro. Sí. Estaba pensando, ¿no? A veces en el tipo de educación que hemos recibido y que se viene recibiendo, que también tiene mucho que ver con ver al sexo como algo pecaminoso, como algo que no está bueno, como algo que puede inducir a enfermedades, o sea, o que tiene que estar dentro de una determinada relación afectiva. Exactamente. Tenemos que ir viendo y evaluando la persona con la que nos vamos a relacionar o educar toda la historia, ¿no? Y sacar dentro de ese vocabulario que utilizamos la culpa, las palabras que pudieran avergonzar, el dar palabras que los puedan estigmatizar. Entonces, sí, abordarlo desde un lado en que esto es bueno, que produce placer y que tiene que ser responsable también, que son actos que tienen consecuencias y uno tiene que ser responsable, que uno tiene derecho a gozar una vida sexual plena y satisfactoria, pero que ese derecho mío no coercione o no infrinja el derecho sexual de la otra persona. Claro. Y que eso lo puedo obtener, ejercer ese derecho del placer sexual en una forma sola, solitaria, con otra pareja y, bueno, como sabemos que actualmente hay diferentes formas de vínculos, entonces podemos ahí ejercernos. Bueno, estoy pensando, ¿no?, que en todo el cambio cultural que implica esto, ¿no? Porque, bueno, hoy existe una asociación internacional, se está promoviendo la educación, se habla, por ejemplo, vos me decías de la sexualidad y la discapacidad, temas que en otro momento no los hablábamos, y de esto de una sexualidad sana como un derecho de todas las personas, ¿no? Exactamente. Bueno, yo estoy terminando el posgrado en sexología clínica y es un curso bianual que lo hace la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Y es una sociedad donde está conformada por profesionales, médicos, médicas y de la psicología, en que nos están brindando los conocimientos, no solamente de cómo se realiza un acto sexual, sino todos los fundamentos antropológicos, sociológicos, legales y obviamente también toda la parte afectiva, emocional, física, cómo funciona, cómo responde el cuerpo, qué situaciones podemos encontrar en la consulta, cómo podemos abordar una terapéutica. Y la diplomatura en sexología que está avalada por la Federación Sexológica Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces sabemos que hay muchas, y estoy nombrando a dos, claro, hay muchísimas en Argentina
y en Latinoamérica, a nivel mundial, pero realmente no se conoce tanto. Yo Claro. creo que ahora se está conociendo más y es importante, justamente por lo que había dicho al principio, que necesitamos información certera, realista, con fundamentos. Estamos en una época de sobreinformación y que esa información tiene que ser de diferentes maneras. O sea, hay personas educadoras sexuales, hay comunicadores sexuales, hay profesores de educación sexual y hay médicos o psicólogos o terapeutas sexuales. Y estamos yendo hacia la responsabilidad sexual. Así como hoy se hablan, la gente más joven, de responsabilidad afectiva, estoy viendo que, bueno, estamos yendo hacia la responsabilidad sexual, que no solamente es un derecho, sino también es un deber humano, ¿no? Exactamente, o sea, soy dueña de generar mi propio placer, pero también soy responsable de lo que hago, y si estoy involucrada en un vínculo con otra persona, también soy responsable afectivamente. O sea, podemos tener una relación casual, pero la otra es otra persona, es otro ser humano, es una persona que tiene un alma, que tiene sentimientos. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta al llegar a una relación sexual. Para recomendar a la gente, ¿en qué lugares, en qué sitios se puede encontrar información certera, como decís vos? Bueno, y cómo se pueden comunicar en todo caso si tienen alguna duda, alguna consulta para hacerte. Bueno, conmigo estoy en el espacio NACAR, en Instagram y en Facebook. Está organizando ahora justamente las primeras jornadas de sexualidad y discapacidad el 21 de octubre para profesionales de la salud, de educación, y va a haber también charlas para toda la comunidad. Y después tenemos la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, SASH, que está en Instagram, está en Facebook, tiene su página web, la Federación Sexológica Argentina, y cuando ingresan hacia muros de comunicadores, evaluar qué información están dando y qué formación tienen, y porque todo está bien, pero hay que saber filtrarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, saber si está formado, si conoce, o si solamente se dispone a hacer una réplica sin fundamento de lo que lee o lo que ve o de su experiencia. O sea, para ser sexóloga, uno tiene que trabajar su propia sexualidad, pero formarse. Claro. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros y por abrir este tema, que espero que podamos profundizarlo en diferentes aspectos en próximos programas. Bueno, muchas gracias, Constanza. Gracias a todos. Seguimos en escenarios, vamos a una pausa y enseguida volvemos con la doctora Soraya Narváez.